Muy bien, pues los que estuvieron semana pasada saben que iniciamos una serie, se llama Jesús y los 10 mandamientos. Estuvimos iniciando la parte número 1, hoy vamos con la parte número 2. Sean pacientes, son 10 mandamientos, 10 semanas más una conclusión. Y bueno, vamos a dar un pequeño repaso de lo que hablamos semana pasada y después vamos a orar para empezar. Hablamos sobre la primera parte, sobre Jesús y la ley. Y considerábamos los 10 mandamientos ahí en Éxodo 20. Yo quiero hacer una fuerte sugerencia. Estén en estas semanas en casa leyendo Éxodo 20, que ustedes puedan, si es posible, memorizar las partes sencillas de estos 10 mandamientos. Y estos 10 mandamientos los estábamos considerando como parte o la ley, el corazón de la ley. Y preguntábamos para qué era la ley y llegábamos a la conclusión de que el Señor nos dio la ley por 3 razones. La primera de ellas es para mostrarnos que hemos pecado. La segunda de ellas es para mostrarnos que estamos imposibilitados por esfuerzos humanos de alcanzar la meta eterna. La tercera razón es que al entender que hemos pecado y que estamos imposibilitados, la ley nos lleva hacia Cristo. Y cuando nosotros llegamos hacia Cristo, después de haber tenido ese enfrentamiento con nuestra condición pecaminosa, nosotros consideramos a Jesús como las super mejores noticias de nuestra vida, de manera que la ley en un tercer propósito nos lleva a Cristo. Jesús mencionó en Mateo 5:17, no penséis que he venido para abrogar o eliminar la ley o a los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Y esta palabra cumplir, hablábamos que significa rellenar, expander, elevar, ¿verdad? Al cumplimiento del corazón. La ley mostraba que el pecado dominaba el corazón humano, mas ahora estamos en la gracia y con la ayuda de Jesús y el Espíritu Santo que ahora vive en nosotros, el creyente ya no está atrapado, obligado o encarcelado a pecar, porque el pecado no se enseñoreará de nosotros, porque ahora hemos recibido el poder a través de la fe en Jesucristo. Hemos recibido el poder de decir no al pecado, y a través de Jesús nosotros recibimos el poder de poder vivir cada uno de estos mandamientos. Con esto en mente, los invito a que levantemos una oración para iniciar la parte 2. Señor Jesús, venimos en oración pidiéndote que abras nuestro entendimiento para comprender las Escrituras, Señor, y que nos permitas entender a través de una revelación clara, Señor, que es a través de ti que nosotros podemos cumplir esta ley que tú has dado, Señor, y que nuestra fe tiene que fortalecerse en ti. Señor, permítenos ser transformados a través de estos mandamientos y a través de tu palabra, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Parte número 2, Jesús y los 10 mandamientos. Vamos a ver el primer mandamiento. Está ahí en Éxodo 23. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Entonces, lo que el Señor quiere es ser el único Dios en nuestras vidas, porque Él es el único Dios verdadero, el creador de todas las cosas. Entonces, el Señor nos llama a no tener otros dioses. Y eso nos lleva al punto de la idolatría. Y si nosotros nos preguntamos, bueno, ¿y dónde empezó toda esta idea de la idolatría? Tal vez nosotros podemos pensar que empezó cuando el pueblo de Israel construyó o forjó este becerro de oro. Tantos de ustedes van a estar familiarizados con este pasaje. Moisés tenía largo tiempo en la montaña, no había regresado, y de repente ellos dijeron, vamos a hacer dioses, plural, y construyeron un becerro de oro de fundición. Y le atribuyeron a ese ídolo, a ese becerro de oro, lo que Dios había hecho para liberarlos. Y dijeron, estos son los dioses que nos sacaron de Egipto. Y eso encendió la ira de Dios. Sin embargo, yo tengo que decirles, este no es el momento en donde empezó la idolatría. Algunos con un poquito más de profundidad van a poder pensar que tal vez la idolatría empezó en la Torre de Babel. Y ustedes van a preguntarse por qué. El relato más o menos es familiar para muchos de nosotros. Hombres quisieron llegar hasta el cielo, ¿verdad? Por razones de soberbia, ¿qué otra cosa más sería? Y quisieron construir una torre que llegara hasta el cielo. Si el Señor no los hubiera confundido, porque Babel significa confusión, si el Señor no los hubiera confundido y esparcido, todavía estarían construyendo esa torre hasta el día de hoy y no habrían llegado no sé qué tan lejos. Pero
La historia viene en nuestra ayuda y entendemos tantas cosas, que este hombre que estaba dirigiendo todas estas cosas, llamado Nimrod, tenía una esposa llamada Semiramis. Y esta mujer se proclamó a sí misma como la primer sacerdotisa mujer. Y ella fue la autora de introducir todo este misticismo en la oscuridad, en todos estos ritos y cultos que nosotros ahora los asociamos como de otras religiones o satánicos o tal vez masónicos. De tantas maneras, todo este misticismo fue introducido por esta sacerdotisa que introdujo la idolatría, la expandió, sedujo a los hombres a actuarla y hacerla. Y de aquí nace el principio de Jezabel y nace el principio de Babilonia. Y si se fijan, la manifestación de Babilonia en cada lugar o en cada época tiene una entidad mujer con cierto rasgo de divinidad o cierta área de profetisa o de espiritualidad. Esta mujer es la autora de todo esto y la idolatría se esparció a partir de este punto. Sin embargo, no es el momento en donde empezó la idolatría. La idolatría comenzó en el mismo momento en el que Adán rechazó al Dios verdadero. En el mismo momento en el que Adán y Eva comieron del árbol del conocimiento del bien y del mal, rechazaron el conocimiento de Dios y lo que hicieron fue recibir la primer o la única maldición del pecado, ¿verdad? Ya sabemos que es muerte. Pero comer del árbol del conocimiento del bien y del mal hace que el hombre rechace la verdad de Dios, rechace la luz de Dios. Y ahora el humano está confinado a tinieblas. Y ahora el humano, en su propia opinión, porque tiene el conocimiento del bien y del mal, en su propia opinión, el humano decide lo que es bueno y lo que es malo, totalmente separado de la verdad de Dios. En tinieblas deciden que sí y que no. Entonces ahora el hombre ha rechazado la fuente de toda verdad y se encuentra decidiendo en su propia opinión qué es Dios y qué se debe de adorar. Y esta confusión, esta tinieblas que tiene a tantos hombres cegados, les ha llevado entonces ahora a adorar casi cualquier cosa, porque cada humano separado de Dios decide en su propia opinión que esta entidad es Dios, o que esto es divino, que esto se debe de adorar. Hasta han desarrollado la idea del ateísmo. Todo esto surge desde el momento en el que el humano está totalmente separado de Dios. Entonces aquí encontramos en el pecado original de Adán y Eva el principio fundamental de la idolatría, que es es la sustitución del Dios verdadero por todo aquello que el hombre lo considera su Dios. Si ustedes ponen atención a esto y ustedes dicen, bueno, vamos a aplicar esta verdad a ver si es cierto, ustedes se van a dar cuenta que en cada cultura, en cada tribu y en cada nación, a través de toda la historia y hasta el día de hoy, ha habido un mínimo común denominador, que es idolatría. Cada cultura ha tenido sus propios ídolos. Unos tienen ídolos de una manera, otros tienen ídolos y dioses de otra manera, otros de aquello. Si ustedes se fijan desde el principio de este concepto, todo ser humano ha tenido algo o alguien a quien adorar, porque Dios nos ha diseñado para adorarle a Él. Y cuando el hombre ha rechazado el conocimiento de Dios, tiene esa necesidad y está, como decimos por ahí, dando varitas de ciego, queriendo encontrar qué adorar. Y si ustedes se fijan en esto y quieren verlo por el lado bíblico o analizarlo históricamente a través de la Biblia, tenemos de las primeras naciones los egipcios, llenos de ídolos, llenos de diferentes dioses. Y lo que Dios quería tratar con su pueblo era mostrarle a Israel que había un solo Dios verdadero. Esta generación venía de una cultura y de un estándar de vida en el que veían en cada, yo no sé si había esquinas, ¿verdad? Pero en cada esquina o en cada lugar diferentes dioses egipcios. Y nosotros podemos avanzar más adelante y ver que los filisteos, los jebuseos, los cananeos, los fereceos y todos los que terminen en eos
Tenían diferentes dioses, Baal, Acera, tantos dioses mencionados en la escritura. Y de ahí pasamos a Babilonia, que estableció sus propias entidades de idolatría y de adoración. Y de ahí podemos brincarnos a Persia. Y de ahí podemos encontrar a los griegos que adoraban a todos, pero sobre todo a sí mismos en su ego. Y de ahí encontramos a los romanos con sus propios dioses. Y cuando el imperio romano se esparce, lo sabemos bien, el imperio romano adopta tantas ideas de culturas distintas para unificarlas en la iglesia de Roma. Históricamente, nosotros vemos la idolatría en todo aspecto histórico y cultural del ser humano. Si ustedes quieren ponerse poquito más picudos, se van a dar cuenta que en América Latina hay diferentes manifestaciones de la Virgen. En México es la Virgen de Guadalupe, lo sabemos, pero en otras áreas latinas es la Virgen del Carmen, la Virgen de la Macarena, la Virgen de no sé qué, ¿verdad? Y de repente ya no sabemos realmente si va o viene la cosa. Los hindús, el hinduismo, la gente en la India, tienen, no estoy seguro del dato, si cientos de dioses o miles de dioses. Adoran casi todo lo que se mueve y lo que no se mueve. Y lo que no existe, pues por si las chanclas lo adoran también. Y esto lo sabía Pablo. Pablo sabía que desde el momento en que el humano se separó de Dios, ha tenido una tendencia natural, pecaminosa a la idolatría. Y Pablo, cuando llega a compartir el evangelio en Atenas, se da cuenta de esto porque ve que en los santuarios había tantos diferentes tipos de ídolos y de repente se encuentra con una casilla especial que decía al Dios no conocido. Y Pablo encuentra una grieta entre la idolatría de estos atenienses. Y yo quiero poner aquí en pantalla Hechos 17:23, únicamente para avanzar en el tiempo. Ahorita usted va a abrir su Biblia en otros pasajes, pero en pantalla aparece Hechos 17:23. Dice Pablo: porque pasando y mirando por vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba la inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Y antes de pasar al mensaje de Pablo, estos atenienses ponen una casilla, inteligentemente dicen: por si hay un ídolo que no conocemos, a lo mejor es el bueno y no lo conocemos, pues vamos a adorarlo. ¿Qué es? ¿Quién sabe? ¿Qué hace? No lo sé. ¿Es más Dios que estos dioses que tenemos? No lo sé, pero vamos a adorarlo. Porque el hombre está separado de toda verdad de Dios y decide en su propia opinión lo que es bueno y lo que es malo. Entonces Pablo encuentra esta grieta y, perdónenme la palabra, pero se los ejecuta, porque les dice: este es el Dios que ustedes todavía no conocían, y les presenta a Jesús. Y conociendo a Pablo, digo, no es como que somos amigos, simplemente leyendo de él, sabemos que era un experto, un docto en la ley. Yo estoy seguro, no lo aseguro, pero yo estoy seguro que en su estancia ahí, él les presentó no solo el evangelio, sino los 10 mandamientos, y les hizo ver que todos estos dioses de aquí para acá eran inválidos, porque ahora este nuevo Dios llamado Jesucristo, el único Dios verdadero, dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Me acordé del chiste del borracho del camión. ¿Nunca se los he contado? Bueno, mejor no, porque los se desvirtúa todo esto. Bueno, vamos a avanzar, hermanos. El hecho de que el hombre, categóricamente, históricamente, el hecho de que el humano, a través de la historia, adore todo y a todo, hace lo mismo que no tener un Dios al cual adorar. Es lo mismo, porque adoran todo. ¿En qué momento las culturas y las naciones van a estar de acuerdo cuál es la entidad que de veras todos deben de unificarse y adorar? Y entonces es lo mismo que no tener un Dios verdadero al cual adorar. Por eso el Señor quiere manifestarse a nuestras vidas y revelarse a nosotros a través del primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Por qué? Porque yo soy el creador.
Yo soy el Dios eterno. Yo soy el que creó todas las cosas, el único Dios verdadero, el santo, el poderoso. Y pudiéramos seguir Éxodo 23, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Al final, usted tiene que irse, yo sé que siempre lo digo así, pero creo que ayuda a aterrizar en un concepto. Al final usted tiene que irse con este principio grabado en su corazón. No tendréis dioses ajenos delante de mí. Significa que Dios es creador y Señor de todo el universo. Por lo tanto, Él es digno de nuestra total adoración y de nuestra lealtad incondicional. ¿Qué significa entonces que no tengamos otros dioses? Bueno, debemos de poner a Dios en primer lugar. Tenemos que rendirle nuestra total devoción a Él. Dios siempre debe de ser nuestra prioridad por encima de todo. Un Dios es todo aquello que gobierna nuestras vidas. Un Dios es todo aquello que gobierna nuestras vidas. Lamento decirlo, pero nosotros como hijos de Dios, algunos de entre nosotros y entre el cuerpo en general, se dicen ser cristianos, pero la realidad de las cosas es que han estorbado su relación con Dios poniendo un ídolo que está interrumpiendo su relación con Dios. Yo no sé si es porque no han nacido de nuevo o porque no se han apegado a este principio, pero un Dios es todo aquello que gobierna nuestras vidas. Pueden ser deidades de otras religiones, pueden ser supersticiones, pueden ser horóscopos, puede ser el dinero, puede ser las riquezas, pueden ser las apuestas, puede ser la carrera profesional, ¿verdad? Las comodidades personales, la familia. Sí, si tu familia está en el máximo lugar de tu vida y es más importante que Dios en tu corazón, la familia es un Dios y es un ídolo en tu vida. Y yo sé que se oye fuerte, pero las adicciones, la fama, el poder, la seguridad, la inseguridad, la autolástima, los romances, el romanticismo, las relaciones sexuales ilícitas, la pornografía, la iglesia, sí. Si la iglesia y hacer el activismo de la iglesia es más importante que Dios en tu corazón, la iglesia es un ídolo en tu vida. El patriotismo exagerado, cualquier cosa que tome el lugar de Dios en tu corazón es un Dios y es un ídolo. Y yo quiero ayudarles con unas preguntas, ¿verdad? ¿Cómo podemos saber si un Dios ha ocupado el lugar de Dios en mi corazón? Bueno, primera pregunta, ¿en qué inviertes la mayoría de tu tiempo y de tu dinero? Y yo sé que alguien me va a decir, oye, espérate, o sea, mi dinero, pues yo pago mi casa y pago la mensualidad del carro y pago esto y pago los impuestos y pago la gasolina y pago todas las cosas de la casa. En eso está mi dinero, ¿ok? Pero todos tenemos un piquito libre. Y cuando recibimos el aguinaldo o alguna entrada extra, nosotros invertimos nuestro dinero en las cosas en donde está nuestro corazón. ¿Qué es aquello en lo que tú inviertes y no te duele gastar? No necesariamente es un ídolo, pero voy a empezar a hacer varias preguntas y vamos a ir poniendo algunos puntos y te van a ayudar a ubicarte en qué inviertes la mayoría de tu tiempo. Y alguien más me va a decir, pues los jóvenes, no, pues que yo estudio y trabajo, ¿no? Y luego todavía hago aquello y el otro y que somos luz y que la alabanza, y ok, está bien. Y un señor por acá me va a decir, no, pues yo trabajo y las horas extras y luego hora y media en camión, ida y vuelta y aquello y lo otro y 2 horas de fila en el puente. O sea, yo trabajo y en eso se va mi tiempo. Pero el tiempo libre que tenemos, ¿en qué lo estamos invirtiendo mayormente? ¿Sobre qué cosa es de aquello que hablas todo el tiempo? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Tú te quieres sentar y ver si alguien tiene a Dios en su corazón, escúchalo hablar.
Siéntate con alguien y escucha 1 o 2 horas y lo que prevalezca en la conversación probablemente. Y si tú te juntas más días con esa persona y esa persona no deja de hablar de eso y es lo único que habla y es lo único que dice y es lo único que le importa, de la abundancia del corazón habla la boca. Y todos estos puntos nos pueden ir ayudando a encontrar algunas áreas que tal vez tenemos que rendir a Dios. ¿Qué es lo que ocupa la mayor parte de tu pensamiento? Y si es tu familia y es Dios, o sea, no quiero crear ninguna condenación, pero tú puedes ubicar un ídolo en tu vida si tu pensamiento está obsesivo y nada, ni nadie, ni día, ni noche te lo quita de tu mente. Finalmente, ¿qué es lo más importante en tu vida? ¿Qué es aquello que si te fuera quitado, tú sentirías que mueres literalmente? ¿Qué es? Porque el ser humano tiene la facultad de superar dolores. Tantos de ustedes han superado el fallecimiento de seres queridos. Yo no sé si alguien aquí ha superado el fallecimiento de un hijo. Probablemente sí, sería de las cosas más dolorosas. Pero aún así podemos sobrevivir. Pero cuando nosotros tenemos un Dios, ¿verdad?, en idolatría que está estorbando nuestra relación con Dios, nosotros sentiríamos que morimos si nos fuera quitado. En la Biblia, Abraham probó que Dios era realmente el que ocupaba el primer lugar de su corazón cuando estuvo dispuesto a sacrificar a Isaac. Nadie dijo que lo hizo sonriendo, nadie dijo que lo hizo con la mano en la cintura. Los que somos papás podemos entender un poco de lo que Abraham vivió y sin embargo él estuvo dispuesto porque Dios era realmente número 1 en su vida. Cuando el pueblo de Israel se inclinó a adorar a Baal, el profeta Elías, a algunos les va a encantar este relato si es que ya lo han leído, y si no, ustedes lo pueden leer en 1 Reyes 18 en su casa. Pero cuando el pueblo estaba inclinado a la adoración a este ídolo Baal, Elías desafía al pueblo y desafía a estos profetas. Y ahorita no sé si hubieran sido unas retas de baile o cómo los hubiera retado el profeta Elías, pero él les dijo: ¿saben qué? Vamos a old fashioned way. Hagan su altar, invoquen a su Dios, yo hago mi altar y yo invoco al Señor. Y están ahí los profetas de Baal haciendo todos sus escándalos y Elías se burlaba de ellos, y las implicaciones en el lenguaje original que Elías utilizaba les decía: hablen más fuerte, tal vez su Dios está dormido. Griten más fuerte, tal vez tu Dios está en el baño haciendo popis. Y se burlaba de ellos, ¿verdad? Y yo no sé si esto está bien o mal, pero Elías tiene su turno, manda mojar varias veces el sacrificio, la leña, lo que va a hacer ahí, invoca al Señor Dios, y el Señor, ustedes saben, hace descender fuego y consume el holocausto, probando nuestro Dios, su superioridad, su autenticidad y su lugar único como el Dios creador de todas las cosas. Dios le ordena a un profeta llamado Oseas casarse con una mujer prostituta, sabiendo que esta mujer iba a reincidir en sus males. Y el corazón de este profeta dolía con el adulterio de su esposa, como dolería el corazón de cualquiera de nosotros casados con el adulterio. Y el Señor lo hizo para que este profeta pudiera tener un entendimiento de lo que el Dios amoroso y celoso siente cuando un ídolo está entre Él y nosotros. Por eso lo primero que Él hace cuando trata con nosotros: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y usted dice: ¿para qué vine? Era el Super Bowl, me hubiera quedado haciendo chuletas allá. Ándele, hermano, para que se le quite. Daniel, Sadrach, Abednego, ustedes conocen también estas 2 historias de estos 4 hombres, o varias historias de ellos. Arriesgaron sus vidas para probar su lealtad a Dios. No se hincaron ante las imágenes que los obligaron a adorar, porque Dios era número 1 en sus vidas. ¿Qué relación tiene entonces este mandamiento con Jesús? ¿O qué es lo que Jesús nos enseña de este mandamiento? Cosas muy, muy importantes. Ustedes pueden abrir sus Biblias en Mateo 22, versículo 36.
Y en este pasaje, Mateo 22:36, le están preguntando a Jesús cuál es el mandamiento más importante. Jesús les contesta con dos pasajes de la Torá. ¿Se acuerdan de la Torá? Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Esta compilación de la ley, su corazón está en los 10 mandamientos. Sin embargo, Jesús contesta con dos pasajes, uno en Deuteronomio, el otro en Levítico. Tenemos la referencia aquí en Mateo 22:36. Lo leo junto con ustedes. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Versículo 38. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Especial atención, mis hermanos, en el versículo 40. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿What? ¿Qué? De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Y quiero darles un pequeño adelanto de lo que vamos a profundizar cuando terminemos toda esta serie, como 11 semanas, 10 semanas después de esto. Vamos a hacer toda una conclusión, pero les quiero dar un pequeño adelanto. Los hebreos lo llaman la Shema, por la primera palabra que aparece en el idioma original de estos pasajes. Y la Shema no es más que este concentrado de los 10 mandamientos en los que entendemos algo. Si analizamos los 10 mandamientos, vamos a darnos cuenta que los primeros 4 mandamientos regulan nuestra relación con Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni semejanza. No tomarás el nombre del Señor en vano. Y santificarás y guardarás el día de reposo. Estos 4 mandamientos regulan nuestra relación con Dios. Los siguientes 6, a partir de honrar a los padres, regulan nuestra relación con las demás personas. Honra a tu padre, no cometerás adulterio, no matarás, no darás falso testimonio, no codiciarás, etcétera. Entonces, estos primeros 4 mandamientos que regulan nuestra relación con Dios se pueden resumir en amar a Dios con todo el corazón. Porque si tú amas a Dios con todo tu corazón, ahí está tu tesoro. ¿En dónde? En donde está Dios. Y si tú amas a Dios con todo tu corazón, no vas a construir ningún ídolo en tu vida. Si tú amas a Dios con todo tu corazón, no vas a utilizar su nombre en vano, porque es la parte más importante de tu vida. Si tú amas a Dios con todo tu corazón, tú vas a respetar el día del Señor, porque Él es la prioridad de tu vida, ¿no es cierto? Y si tú amas a tu prójimo de la misma manera en como te amas a ti, tú no quieres que nadie, ¿verdad?, que tu pareja cometa adulterio. Levante la mano el que quiere. No quieres. Entonces, como tú amas a tu pareja y a los demás como te amas a ti, tú no cometes adulterio. Tú no matas a nadie porque no te gustaría que te mataran a ti. Tú no codicias nada porque tú no te gustaría que quisieran tus cosas. Tú no mentirías porque no te gustaría que te mintieran a ti. De manera que amar a Dios con todo el corazón y amar al prójimo con la misma intensidad con la que nos amamos nosotros, nos haría cumplir la totalidad de estos 10 mandamientos. Y en el Sermón del Monte Jesús nos enseñó cómo cumplirlos. Aparece en pantalla Mateo 6:24. Ninguno puede servir a 2 señores, porque aborrecerá al uno o amará al otro, o estimará a uno o menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Tu corazón tiene la capacidad de amar en un punto máximo una sola cosa. Hay una sola silla, hay un solo trono en tu corazón. Y o amas a Dios con todo tu corazón, o te amas a ti mismo con todo tu corazón. O amas a Dios con todo tu corazón, o amas cualquier otra cosa con todo tu corazón. No se pueden ambas, porque aborrecerás a uno o amarás al otro. ¿Qué conclusión llegamos con todo esto? Jesús dijo que todos estos mandamientos descansaban en esta llamado por los hebreos la Shema, ¿verdad? Amar a Dios con todo el corazón, amar a los demás como a nosotros mismos. Dios quiere que lo reconozcamos como el Señor
y espera que seamos compasivos con los demás. Dios quiere que obedezcamos sus leyes y preceptos que Él nos ha dado, y quiere que los obedezcamos porque le amamos a Él y porque Él es la prioridad de nuestras vidas y queremos servirle. Y esto es únicamente posible en nuestras vidas cuando Cristo mora en nuestro corazón. A través de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, nosotros recibimos la capacidad de amar a Dios y recibimos la capacidad de amar a los demás. Es únicamente cuestión de decidirlo. Pero somos tan resistentes, ¿verdad? Y peleamos tanto, y lo hemos dicho antes. Aquí entre nosotros hay tanta diferencia entre algunos que se parecen más a Cristo que a otros, porque unos trabajan más en estos mandamientos y la aplicación de estos mandamientos en su vida, en su santificación, y otros trabajan menos. Al final, o más bien ahorita que es el final, quiero que te lleves esto escrito en tu corazón. Este primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí, significa que Dios es el creador y Señor del universo. Por tanto, Él es digno de nuestra total adoración y de nuestra lealtad incondicional. Lo repito una vez más: no tendrás dioses ajenos delante de mí significa que Dios es el creador y Señor del universo. Por tanto, Él es digno de nuestra total adoración y de nuestra lealtad incondicional. ¿Por qué no cerramos nuestros ojos por un instante?